Quizá en alguna ocasión, cuando éramos niños, nos llegó a pasar alguna escena en la casa en la que alguien dejaba la llave del agua abierta y como el agua se estaba desperdiciando, alguno de nuestros papás o alguien vio y se dio cuenta de que alguien había dejado la llave abierta. Y cuando se empezaba a preguntar acerca de quién había sido, a la mera hora nadie fue. Resulta que nadie sabía, nadie sabe, nadie supo acerca de quién dejó la llave abierta. Y cuando se empezaba a hacer la investigación en la casa acerca de quién había dejado esa llave abierta y finalmente se descubría el culpable, cuando se le confrontaba y se le pedía explicación de por qué había dejado esa llave abierta, muchas veces ocurría que aquel que era descubierto pues simplemente ponía toda clase de excusas y empezaba a decir, bueno, pues sí, pues yo la dejé, pero es que tenía mucha prisa, es que tenía otra situación, y muchas veces empezaba a poner excusas, o quizá muchas veces fuimos nosotros quienes hicimos eso. Ahora, cuando analizamos el tema de las excusas y de los pretextos, nos damos cuenta que esto es tan viejo como viejo es el hombre sobre la tierra. Y nosotros, aún en el día de hoy, seguimos viviendo con toda clase de excusas y pretextos. Ahora, vamos a analizar en esta ocasión tres diferentes pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de qué consecuencias traen las excusas, los pretextos a nuestras vidas en lugar de aceptar lo que nosotros hemos hecho delante de Dios. Y vamos a ver las consecuencias tan trágicas y tristes que esto muchas veces trae a nuestra vida, que el poner excusas trae a nuestra vida. En primer lugar, entre excusas y pretextos nosotros cometemos injusticias, y esto ocurre culpando a otros. Génesis capítulo 3, versículo 12 nos menciona que cuando Dios llamó a Adán para que respondiera por su pecado, Adán le apuntó a la mujer. El primer matrimonio que hubo sobre esta tierra, que eran Adán y Eva, no eran muy diferentes a los matrimonios en el día de hoy, porque cuando llegaba el momento de aceptar la responsabilidad, simplemente se les hacía más fácil echarle la culpa al otro. Cuando Dios se acerca con Adán buscando que él reconociera su pecado, en ese momento Adán le dice: a mí no me veas, fue la mujer, pregúntale a ella. La mujer le dice también: a mí no me veas, pregúntale a la serpiente. La serpiente ya no tuvo a quien más echarle la culpa, pero nos damos cuenta de que siempre nosotros, todo el tiempo, estamos echándole la culpa a los demás, y nos cuesta tanto trabajo aceptar nuestra propia responsabilidad. Ahora, esto no ocurre solamente en el contexto del matrimonio, ocurre también entre padres a hijos. Los padres dicen: no, los hijos son los culpables. Los hijos dicen: no, mis padres son los culpables. También existe esto en el contexto entre patrón y empleado. El patrón dice: no, mi empleado es el culpable. El empleado dice: no, el patrón es el culpable. ¿Qué del gobierno? ¿Cuántas veces, verdad, quien está ocupando el cargo dice: no, los que estuvieron antes fueron los culpables, y los que estuvieron antes dicen: no, es que son esos los que están ahorita los que son los verdaderos culpables? Y nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos echándole la culpa a los demás, y nos cuesta tanto trabajo lo que no estamos haciendo bien. Y nosotros podemos darnos cuenta de que desde que el hombre y la mujer comenzaron a poblar este planeta,
Empezaron simplemente a echar excusas, a echar culpas a otras personas en lugar de aceptar su propia responsabilidad. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo número 3. El Señor Jesús dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Adán le había fallado a Dios, pero en lugar de reconocer la falta que él había cometido, el pecado que él había cometido, él prefirió reportar a Eva y le dijo básicamente a Dios: a mí no me digas nada, mira el mal que tiene Eva, mira la paja que tiene en su ojo, y él no estaba viendo la viga que había en el suyo propio. Adán no estaba reconociendo su pecado delante de Dios, y su reacción es la misma que nosotros también tenemos el día de hoy. No caigamos en esa misma actitud que tuvo Adán, de simplemente culpar a los demás y de no reconocer su propio pecado. Necesitamos tener una actitud correcta en el que en toda situación tomemos una pausa y antes de echar la culpa a los demás, reconozcamos nosotros qué es lo que hemos estado haciendo mal. Reconozcamos el mal y el pecado que hay dentro de nosotros antes de lanzar la acusación a alguien más. Ahora también, entre excusas y pretextos, cometemos injusticias también culpando a Dios. Porque Adán, después de que menciona a la mujer, añade la frase: que me diste. Fíjese cómo Adán no solamente culpó a su mujer, pero también culpó a Dios por habérsela dado. Casi Adán le está diciendo a Dios: si tú no me la hubieras dado, nada de esto hubiera pasado. Y ¿saben cuántas veces nosotros también, ante todo tipo de situaciones, llegamos a culpar a Dios de que Él es el culpable de las cosas que nosotros estamos pasando? Y ¿saben cuántas veces mientras las cosas van bien en el matrimonio, verdad, simplemente no hacemos caso de las indicaciones de Dios? Pero cuando llega a ocurrir algo y llegamos nosotros a fallar, nos cuesta trabajo el aceptar lo que nosotros hemos hecho. Empezamos a culpar a los demás, pero también empezamos a culpar a Dios de la situación. Y saben, muchas veces como matrimonios llegamos a decir, ¿verdad? El esposo dice frases como: esta mujer que me tocó, ¿verdad? Y la mujer también dice del esposo: este hombre que me tocó. Y ellos dicen que les tocó, o sea, como si hubiera sido un premio que sacaron en la feria, o como si les hubiera salido en las Azucaritas o algo por el estilo. No les tocó. Tú lo elegiste, tú tomaste la decisión de casarte con esta persona, y necesitamos entender, ¿verdad?, de que nosotros somos responsables y debemos dejar de culpar a otros, debemos de dejar de culpar a Dios, y nosotros debemos de entender qué del pecado en mí, qué de las cosas malas que yo he hecho, y de cómo aún las bendiciones de Dios, es decir, aún nuestra esposa, las mujeres con su esposo, que es una bendición de Dios, llegamos a verle todo negativo cuando es una bendición que Dios nos ha dado. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo número 24. Dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este siervo del cual el Señor Jesús nos empieza a hablar tenía un problema. Consideraba a su amo un hombre duro. Y esto lo ponía como una excusa para decir: como yo sé que eres así, pues entonces yo simplemente no hice nada para invertir y multiplicar tu dinero.
¿Y cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera con Dios? Como yo sé que eres así, bueno, tengo la excusa para no actuar como tú esperas. Lo mismo le pasó a Jonás cuando él tenía que ir a Nínive. Y cuando Dios perdonó a los ninivitas, Jonás se enojó y dijo: yo sabía que tú eras así, por eso no quería obedecer. Y siempre había una excusa para no hacer lo que Dios estaba pidiendo. Pero ¿saben cuántas veces nosotros estamos actuando de la misma manera? En el cual culpamos a Dios de las circunstancias, culpamos a Dios de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, pero no queremos reconocer las cosas que hemos dejado hacer, las cosas que hemos hecho mal, las cosas en las cuales hemos desobedecido a Dios y que nos han llevado a esa situación. Necesitamos nosotros tener el valor suficiente para dejar de culpar a otros y dejar de culpar a Dios y comenzar a reconocer en qué hemos fallado en lugar de estar repartiendo culpas a los demás. Y esto es algo que ocurre entre excusas y pretextos, pero en segundo lugar, algo más que también ocurre es que contaminamos nuestra vida y en primer lugar lo hacemos por el conformismo. Éxodo 32, versículo 22 nos dice que Aarón le dice a Moisés: tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Les pongo en el contexto de este pasaje. Moisés se encontraba en el monte Sinaí, ya llevaba varios días Moisés en el monte Sinaí recibiendo la instrucción de parte de Dios. Aarón se quedó como responsable con el pueblo debajo del monte, pero como habían pasado ya varios días, ¿verdad? La gente en el pueblo simplemente empezó a desesperarse, hicieron un becerro de oro y cuando Moisés se da cuenta de lo que estaban haciendo y le pide cuentas a Aarón y le dice: oye, ¿por qué permitiste esto? La reacción de Aarón fue empezar a poner excusas. Y Aarón empieza a decirle a Moisés, parafraseando, sería algo así como que: oye, tranquilo, ¿cuál es el problema? Al fin de cuentas, pues tú ya sabes que así son. Tú ya sabes que de por sí son inclinados al mal. Y Aarón quería convencer a Moisés de que no exagerara, de que pues así son y pues si así son, que así sigan siendo. ¿Cuántas veces como padres de familia tenemos esta misma actitud de Aarón? Sabemos que nuestros hijos andan en malos pasos, pero a pesar de que sabemos esto, no les queremos decir nada y tan tranquilos decimos: no, pues así son. Y si así son, pues que así sigan. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, del peligro tan grande que están corriendo nuestros hijos. Y como padres no podemos acostumbrarnos a simplemente decir: pues si así son, que así sigan. Necesitamos comprender la importancia de corregir a tiempo. ¿Qué dice Proverbios 22, versículo 15? Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Si leyéramos solo la mitad de este versículo, caeríamos nosotros en el conformismo. Diríamos: pues sí, de por sí el muchacho pues es necio, ¿verdad? Y entonces pues si así es, que así siga. No, pero Dios nos da también, junto con ello, junto con la descripción del problema, nos da también la solución. Y la solución que Dios nos da es que la vara de la corrección va a quitar la necedad de este muchacho. Y como padres podemos poner 1000 excusas por las cuales no queremos disciplinar ni corregir a nuestros hijos, pero debemos de saber que nuestras excusas no van a quitar las consecuencias de lo que va a ocurrir con ellos. Nuestras excusas no les van a quitar el sufrimiento ni a ellos ni a nosotros cuando éstas vengan. Habrá personas como Aarón que querrán venir a decirnos y nos querrán convencer y decir: oye,
no exageres, deja que tus hijos hagan lo que quieran, dales espacio, ya después ellos van a corregir el camino. Y sabes, debemos nosotros de entender que podemos poner 1000 excusas para voltear a otro lado y no corregir a nuestros hijos, pero nuestras excusas simplemente no evitarán que el sufrimiento llegue a sus vidas. Y por eso es de que necesitamos quitar toda excusa y empezar a actuar de acuerdo a lo que Dios está pidiendo de nosotros. También contaminamos nuestras vidas cuando tenemos excusas. En segundo lugar, por el conocimiento. Éxodo 32, 23 nos dice: no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, que el pueblo, cuando ya se estaba desesperando, le decía a Aarón: ¿y qué pasó con Moisés? ¿Y cuándo va a venir? Ya se tardó mucho allá arriba en el monte, ¿por qué no baja? ¿Por qué no viene con nosotros? No sabemos, ignoramos qué habrá pasado con él. Y entonces Aarón le platica esto a Moisés, y esto tomaron el pueblo de Israel y Aarón como una excusa para decir: bueno, pues entonces vamos a hacer un becerro de oro. Y entonces ellos se escudaban y se amparaban en la ignorancia, en decir: pues es que no sabemos qué habrá pasado con Moisés, entonces tenemos excusa para nosotros haber hecho nuestro becerro de oro. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esta misma actitud? Nos escudamos en nuestra ignorancia para decir: pues como yo no sé resolver los problemas en mi matrimonio, pues mejor me voy y me busco a otra. Y pensamos que como ignoramos muchas cosas, el cómo actuar correctamente, pues decimos: pues yo tengo una excusa para simplemente tomar la salida fácil. Y no nos damos cuenta, ¿verdad?, de todos los problemas y el sufrimiento que estamos trayendo a nuestra vida por simplemente poner excusas y ampararnos en nuestras excusas. Problemas en el matrimonio siempre habrá, pero nada va a justificar una infidelidad. Nada lo justifica. Si hay problemas en el matrimonio, ¿verdad?, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuánto tiempo dedican a la oración ahí en casa? ¿Cuánto tiempo dedican a la lectura de la Biblia allí en casa? ¿Cuánto tiempo de calidad se dedican como matrimonio? Y realmente debemos nosotros de saber esto, ¿verdad? Si ha habido problemas en el matrimonio, ¿cuándo se han acercado al pastor buscando consejo, buscando ayuda? Y esto es algo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? De que no podemos ampararnos ni escudarnos en las excusas, porque el sufrimiento será todavía mayor. Proverbios capítulo 11, versículo número 14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si hay un problema en el cual nosotros no sabemos cómo actuar, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, es pedirle: Señor, no sé cómo actuar en esta situación, no sé cómo actuar ante esto, ¿verdad?, ante esto que estoy viviendo, por favor, ayúdame, dame dirección. Y también debemos de buscar personas maduras, espirituales, que amen a Dios y que puedan darnos un consejo basado en la palabra de Dios. No tomemos como excusa nuestra falta de conocimiento, no tomemos como excusa el decir: pues es que yo ignoro muchas cosas, entonces pues mejor tomo la salida fácil. No justifiquemos, ¿verdad?, nuestras malas decisiones, no justifiquemos a nuestros hijos, no justifiquemos lo malo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que si tenemos excusas en nuestras vidas ante este tipo de situaciones, lo único que vamos a estar haciendo es traer más contaminación a nuestras vidas. Pero Dios desea limpiarnos. Dios desea hacernos libres de toda esta contaminación, pero para que eso ocurra necesitamos dejar de escudarnos en nuestras excusas y empezar
a corregir de acuerdo a los principios que Dios nos da en su palabra. Y en tercer lugar, también observamos que entre excusas y pretextos cortamos la bendición del dueño de la casa. Lucas 14, versículo 21 nos dice que enojado el padre de familia, es decir, el padre de familia se encontró enojado. Permítame darte el contexto de este pasaje. Esta es una historia que el Señor Jesús contó acerca de un hombre seguramente muy acaudalado, muy adinerado, que él hizo un banquete muy vasto, muy grande en su palacio, y él empezó a invitar a varios de sus conocidos, pero cuando él se da cuenta que regresa su siervo a darle la noticia de que no aceptaron su invitación a cenar y que lo único que pusieron fueron excusas, eso hizo que se enojara este padre de familia que había organizado esta cena, este banquete para sus invitados. Ahora, ¿cuáles fueron las excusas que pusieron estas personas para no acudir a la cena, para no acudir al banquete? Bueno, uno menciona, y si leemos el pasaje, allí lo vamos a ver. Uno mencionó y dijo, bueno, es que yo acabo de comprar un terreno, y como acabo de comprar ese terreno, pues no puedo ir a la cena. Otro dijo, yo acabo de comprar unos bueyes y los tengo que ir a probar. Otro dijo, no, pues yo estoy recién casado y tampoco puedo ir a la cena. Entonces, tratemos de ver un poquito, ¿verdad?, las excusas que estas personas iban poniendo. El primero que compró el terreno lo quería ir a ver en la noche, a la hora de la cena. ¿Quién va a esa hora a ver un terreno? Pero simplemente lo tomó como una excusa para decir, yo no quiero ir a esa cena. El que compró los bueyes empezó a poner esta excusa. Y uno pudiera decir, ¿y no los podías probar al otro día? Tenía que ser forzosamente en esa noche, no podías ir a la mañana a probarlos. El que estaba recién casado, ¿acaso no podía llevar a su esposa al banquete? ¿Qué le impedía? No había ninguna restricción para que él llevara también a su esposa al banquete, pero simplemente lo que ellos hicieron fue tomar excusas para escudarse y decir, es por eso que yo no puedo ir a esta cena. El dueño de la casa es una representación de Dios, y ofendemos a Dios cuando nosotros le manifestamos que hay cosas más importantes que tenemos que hacer antes de acudir a Él, a escuchar su palabra, a pasar un tiempo de comunión con Él. Y podemos poner toda clase de excusas. Podemos decir, no, pues es que yo estoy demasiado cansado. Y todos podemos nosotros pensar en alguna excusa para decir, no, pues simplemente yo no tengo tiempo, ¿verdad? Porque tengo muchas ocupaciones. El ama de casa podrá decir, no, es que pues el trabajo en la casa me absorbe y por eso pues no, yo no puedo tener tiempo con Dios. El padre de familia dirá, no, pues es que yo ya trabajo tanto, llego muy cansado del día y ya no tengo yo ni energía ni ánimo para ponerme a buscar de Dios. El estudiante dirá, no, pues es que yo tengo un montón de tarea, me dejaron muchísima tarea y por eso pues no tengo tiempo también de buscar de Dios. Y excusas siempre va a haber y van a existir, pero no nos estamos dando cuenta de la bendición tan grande que estamos cortando de nuestras vidas por poner excusas y por escudarnos detrás de algo por lo cual decimos no podemos buscar de Dios. Me gustaría que leamos juntos Lucas capítulo 15, versículo 29. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Conocemos este pasaje. Es la ocasión cuando el hijo pródigo regresa a casa
El hijo mayor se entera que su hermano menor regresó a casa y se enojó y le empieza a reclamar a su padre. Pero este hijo mayor que había quedado en casa le reclama a su padre que no le había dado un cabrito para gozarse con sus amigos. Pero ¿qué manifiesta este hijo? Él estaba diciendo a su papá: yo ni quiero pasar tiempo contigo, yo lo que quiero, me gusta más pasar tiempo con mis amigos. Básicamente era lo que este hijo le estaba diciendo a su papá. Tengo otras cosas más atractivas y más importantes que pasar tiempo contigo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa misma actitud con Dios? Tengo otras cosas más importantes en las cuales ocuparme que estar simplemente contigo. Y cuando se trata de Dios, comenzamos a poner simplemente excusas. ¿Y cuánta bendición se perdió este hijo por menospreciar la compañía de su padre? ¿Y cuánta bendición nos estamos perdiendo nosotros por ocuparnos en otras cosas en lugar de buscar de Dios? Por eso un gran teólogo y pastor, ¿verdad? Conocemos la frase que nos dijo en una ocasión, que hacemos más de otras cosas que de lo que se trata de Dios. Y esto es algo tan real y que ocurre en nuestras vidas y no nos damos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo de Dios por poner simplemente excusas. Dejemos a un lado las excusas y todo lo demás. No cortemos la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas al pasar tiempo con Él y acudir a la cena que Él nos está invitando. Y en último lugar, también con excusas, cortamos la bendición del deleite de la casa. Porque el versículo en Lucas 14:24 nos dice que dijo el padre de familia: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Dios prepara cada día una cena para nosotros, es decir, un momento en el cual nosotros podamos acudir a Él. Y el verbo utilizado aquí de gustar, la cena, ¿verdad? Tiene que ver con una palabra de disfrutar, de degustar. Y cuando se habla de esta cena que Dios ha preparado para nosotros, no se está refiriendo a la cena con el jefe que nos cae mal, ¿verdad? No se trata acerca de esa cena de la cual nosotros no queremos estar, no, sino se trata de una cena que Dios ha preparado para nuestro deleite, para que la disfrutemos. Existe deleite en la casa de Dios. Dios desea que cada vez que entremos a su presencia, ya sea que estemos en nuestro cuarto, en la sala o el lugar en el cual nosotros nos dispongamos a buscar de Dios, a escuchar su palabra, a buscar más de Él, Dios desea que ese sea un tiempo de deleite. Pero si empezamos a poner excusas, vamos a dejar de disfrutar lo que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a leer Salmos capítulo 34, versículo número 8. Este pasaje dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El experimentar la bondad de Dios, también el salmista lo relaciona con esta palabra, con degustar, con algo deleitoso. Y teniendo todo a nuestro alcance para buscar de Dios, ¿por qué ponemos excusas para no acercarnos a Él y para no degustar de su presencia? ¿Qué excusas ponemos nosotros para no deleitarnos en Dios? Cuando el padre de familia se dio cuenta de que había personas que estaban poniendo excusas y que estaban rechazando su cena, esto le causó una gran indignación y un gran enojo. Y dijo: ¿saben qué? Ninguno de ellos va a disfrutar mi cena. Vayan y traigan a ciegos, traigan a cojos, traigan a sordos, traigan a personas que realmente van a valorar mi presencia y a valorar la cena que yo he preparado
para ellos. Y si vivimos nosotros poniendo excusas, Dios no vamos a poder disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Cada día Dios nos espera. Cada día Dios espera que acudamos a Él. Y en estos tiempos en el que juntos podamos disfrutar de la unidad de la iglesia y juntos podamos alabarle a Él. Y yo no sé cuántas excusas podemos estar poniendo para no acercarnos a Él y no estar acudiendo a estos tiempos, pero Dios desea que dejemos de poner excusas y empecemos a acudir a su cena, porque no sabemos todo lo que nos estamos perdiendo simplemente por estar poniendo excusas. Dios desea que cada uno de nosotros tomemos esta determinación de simplemente renunciar a toda excusa, porque con ello estamos simplemente cortando la bendición que Dios desea traer para nuestras vidas. Y cuando nosotros mantenemos simplemente las excusas, estamos cortando la bendición sobre nuestra persona, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia. Así que Dios desea que el día de hoy podamos ponerle un punto final a todas esas excusas, simplemente las echemos al bote de basura y empecemos a hacer caso a las indicaciones que Él nos da y disfrutemos y nos deleitemos de lo que Él ha preparado para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos en este momento venir delante de ti a reconocer nuestro pecado, Señor, porque muchas veces ha ocurrido, Señor, que hemos fallado, hemos pecado delante de ti y nuestro duro corazón no nos permite el reconocer lo que hemos hecho, no nos permite reconocer nuestro pecado y empezamos a culpar a otros, Señor, y muchas veces, Señor, te hemos llegado incluso a culpar también a ti. Amado Dios, perdónanos, Señor, por tener estas actitudes. Perdónanos, Señor, por siempre poner excusas, Señor, para no actuar correctamente en nuestra casa, para no corregir a nuestros hijos, para no, Señor, actuar correctamente en nuestro matrimonio, para no acudir cuando se nos convoca a buscarte a ti, Señor amado. Perdónanos. Bendito Dios, permítenos el día de hoy renunciar a toda excusa, renunciar a todo aquello, Señor, que hemos puesto como justificación para no actuar como tú quieres que actuemos. Bendito Dios, Señor, delante de ti, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos des un nuevo caminar en ti, libre de excusas y pretextos y simplemente disfrutando de tu presencia y de lo que tú deseas para nosotros. Bendito Dios, bendito seas. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.